Yo creo que hay dos retos a los que nos enfrentamos las entidades sociales derivados de dos factores, ¿no? El primero es la recentralización urbana. Por el éxodo rural, por grandes crisis migratorias, las ciudades van a crecer más. Eso significa que probablemente pues, hay tres elementos de riesgo que convendrá tener controlados, ¿no? Y que afectarán mucho a nuestro rol. Primero, que las ciudades crecerán hacia la periferia, y sabemos que las periferias son zonas de donde se genera desigualdad y falta de equidad. Por tanto, habrá que hacer un trabajo muy focalizado a vertebrar esas comunidades, esos territorios, para que no quede y la gente invisibilizada, ¿no? Un segundo elemento es, evidentemente, el aumento de las diversidades. Ya se habla del siglo XXI como el siglo de las diversidades, ¿no? Y uno de los roles clave de las entidades sociales va a ser pues, cómo generamos espacios de convivencia y de conexión, y cómo también aprovechamos toda esa riqueza de la diversidad para incorporarla en nuestras organizaciones, ¿no? Y un tercer elemento que tiene que ver, que nos preocupa mucho en Marianao, porque es muy presente ya, no es tanto un reto de futuro, que lo será más, que es las situaciones de aislamiento social. Las personas cada vez quedan más desconectadas de los espacios comunitarios, y aquí habrá un reto muy vinculado a cómo generamos espacios de soporte mutuo en las comunidades para que la gente se encuentre, ¿no? Y romper con estas situaciones de soledad. Y el otro factor, hablábamos de la recentralización urbana, el otro para mí evidentemente es el envejecimiento de la población, ¿no? Ya en Marianao identificamos a la gente mayor con una dualidad, ¿no? Personas cada vez más grandes con situación de dependencia que harán aumentar la presión asistencial, pero aparece un conjunto de gente mayor, aún muy activa, ¿no? Con mucha autonomía, que pide paso ¿no? Y que pide paso y presencia en las comunidades. Entonces yo creo que como entidades, para acabar, diría que tenemos aquí un reto, que es cómo aprovechamos todo el potencial y la experiencia de estas personas que quedan en situación de inactividad profesional, pero que en cambio pueden contribuir mucho en sus territorios, ¿no? Hay un reto muy importante que es el de la polarización, cómo reaccionamos a la polarización, teniendo en cuenta que la polarización afecta directamente a cuál es la visión de la igualdad de oportunidades y la equidad, y por lo tanto es un tema fundamental. Y además tenemos el tema de la desigual distribución de la riqueza, también cómo la inteligencia artificial y la evolución de las tecnologías, cuál es el impacto que tiene sobre las organizaciones y cómo pueden mejorar su acción mejorando el uso de estas tecnologías, el cambio climático y los efectos que tiene el cambio climático, sobre todo en los colectivos más vulnerables, y en el ámbito de la educación, la calidad de la educación es muy relevante, y también es muy relevante el acceso a la educación a todos los colectivos. Y por último, todo lo que es la evolución de la biotecnología y cómo el acceso a nuevos tratamientos muy sofisticados va a ser posible o no va a ser posible para el conjunto de la población.